Ya estamos de vuelta en el debate de la 8 y volvemos a saludar a Silvia Largo, expresidenta de Soria Ya, que nos ha acompañado en la primera parte del programa. Una pregunta se me ha quedado en el tintero y es si te llevas buenos amigos, muchos amigos de Soria Ya, o si la política te ha hecho perder amigos. De los que ya tenía, no me ha hecho perder ninguno y me llevo buenos amigos de Soria Ya, sí. Bien, pues eso es importante, Es también importante. para la vida De hecho, más allá de la política. Con eso me quedo y muy feliz. Bien, pues te voy a presentar a dos amigos de esta casa que espero que después de este programa sigan siéndolo. Ángel Martín Vizcaíno, ¿qué tal? Es alcalde de Almazán. Muy buenas tardes. Gracias por contar también con los jubilados. Tenemos mucho de lo que hablar, ¿no? Mucho de lo que hablar. Además se habla mucho de los históricos últimamente, ¿no? Mucho. A veces de más. Luego te preguntaré. Vale. Por esos históricos, Sí, sí. por el dúo de históricos, Sí, ¿no? sí, Que han sí. salido Sí, sí. últimamente. No, más del dúo. Ha habido tríos y todo. Sí, sí, sí. Y alguno ya está en su casa, ¿no? Le han abierto la puerta. Juan Pablo Martínez, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos. Bien, pues tenéis a Silvia Largo. Antes de analizar lo que ha dado de sí la trayectoria, lo que está dando de sí todavía la trayectoria de Soria Ya, ¿tenéis alguna pregunta para Silvia? Sí, yo sí, vamos, he estado escuchándote muy atentamente y tiene mérito lo que has hecho, tiene mérito el dimitir, porque, como muy bien decías, Iván, aquí no dimite ni Dios, que se suele decir. Bueno, yo también fui antecesor tuyo en cuanto a la dimisión. Yo era secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Soria en 1987 y dimití como secretario general del partido en la provincia de Soria. Yo no dimití por unos malos resultados electorales, sino dimití por una de las preguntas que te voy a hacer. Si tú, cuando dices que han sido los resultados electorales por los que has dimitido, si no ha tenido influencia también los compañeros. Porque ya sabes el refrán que dice, o el dicho que dice, que hay tres clases de enemigos. Los enemigos normales, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces mi pregunta sería esa, ¿no? Si también ha habido alguna razón en cuanto a los compañeros de partido para la dimisión. No, al final lo dije, los motivos han sido personales y los resultados, no solo los resultados. Ha sido que, como ya he explicado, tengo una niña y yo ya no podía dedicar más tiempo a este proyecto y quitándoselo a mi familia y para esos no resultados. Entonces han sido las dos cosas, y una sin la otra no podía ser, pero no han sido los compañeros. Me alegro. Es peor que yo, ¿eh? Juan Pablo Martínez. Nada, yo pienso básicamente como vizcaíno en el tema de la dimisión, porque no estamos acostumbrados a ver dimisiones y yo creo que es algo que tendría que ser como más habitual, ¿no? El que la gente, cuando pasa un tiempo en la política, por las razones que sean, personales, profesionales o las que sean, se dimitan, dejen pasar a otras personas y continúen con la tarea que estaban haciendo. Pero yo siempre he tenido una pregunta para los dirigentes de Soria Ya. Bueno, que aunque no estás, ¿no crees que igual el momento de presentarse a la política ya se había pasado y fue en las anteriores elecciones, cuando estaba más en el boom cuando fue la manifestación de Madrid, que estaba la gente como más caliente, como más con ganas de presentarse? Porque yo públicamente siempre he defendido la participación de Soria Ya en la política, porque pienso que es la única herramienta para poder conseguir las cosas, y de hecho todos los movimientos sociales al final tienen una consecución y acaban en partidos políticos, es algo normal. Tenemos el 8M con Podemos y durante la historia siempre ha pasado, y yo creo que es lo lógico que tendría que hacer, pero mi pregunta es, ¿no crees que igual se había pasado el tiempo de presentarse y tenía que haber sido un poquitito antes? Pues la verdad que yo, cuando se presentó Teruel Existe, era de las que en Soria Ya quería que diéramos el paso, pero en ese momento no se acordó así porque hubo una votación y se decidió que no, y yo era de las que sí que creo que en aquel momento perdimos un tren, y creo que ahora Soria ha perdido otro, porque a la vista está que hubiéramos sido decisivos.
¿Y el resto de la España vaciada, cómo veis? ¿Tiene recorrido? ¿Sí, no? Yo pienso que no, o sea, sinceramente creo que no tiene futuro. O sea, igual que Soria ya como partido político, es mi punto de vista. En base a los hechos y en base a los datos, creo que Soria ya, Teruel existe, estos partidos de provincias no tienen futuro. Yo te puedo decir, por ejemplo, me he molestado esta mañana en sacar unos datos para que veas la evolución que ha habido, por ejemplo, en Soria. En Soria se han presentado muchos partidos sorianistas. Desde 1979, que se presentó la agrupación electoral independiente, el Movimiento Ciudadano de Soria, el Grupo Independiente Soriano, en el 79. Y sacaron, en el Ayuntamiento de Soria sacaron un concejal cada uno de los tres. En el 87 se presentó la Agrupación Democrática Independiente, que no sacó ninguno. En el 95, Unión Progresista Soriana, Alternativa Soriana Independiente, con Várez y con Revilla a la cabeza, Agrupación Vecinal de Soria. Estos sacaron, unos sacaron dos, otro sacó uno. ASI, que fue una alternativa, la Alternativa Soriana Independiente. Todos se llaman sorianos e independientes prácticamente, todos. Pues ASI sacó 4 concejales y fue decisivo en el gobierno municipal. Estoy hablándote del 99, 1999. En el 2003, IDES, con excisiones también, que había estado en el Partido Socialista, que Bonilla, que fue el que lo fundó, sacó 2, Alternativa Soriana Independiente, como ves, todos sorianos e independientes. 1, Expresión Social de Electores, 0, IDES vuelve en el 2007 y saca 2, IDES vuelve en el 2011 y saca 0, y a partir de ahí IDES desaparece. La PPSO se presenta en Soria capital. Otra cosa es en Almazán, que fue la matriz de la PPSO, ¿no? En el 2011, la PPSO, la Plataforma del Pueblo Soriano, con Mercedes Melendo, se presenta y saca 0. En el 2015, la Agrupación de Electores Sorianos, con Luis Alberto Romero, sacó 1. Y en el 2019, la PPSO, con la Plataforma del Pueblo Soriano, Ana María Fernández, sacó 0. O sea, como puedes ver, ha ido todo descendiendo, de todos estos partidos sorianos, que hemos visto que ha habido muchos, hasta quedarse en 0. ¿Por qué? Pues porque el decir que Soria, como has dicho tú, que Soria es ninguneada, que Soria no nos dan nada y tal, bueno, podríamos entrar en datos de lo que se ha aportado por parte del Gobierno central en la provincia de Soria, porque eso no es cierto. O sea, eso de que decís de que en Soria no se ha recibido nada... Bueno, yo no he dicho nada, llevo menos de lo que nos merecemos. Sí, bueno, he apuntado la plataforma de los años recibiendo menos que nadie, has dicho textualmente, bueno, recibiendo menos que nadie. Solo hay que ver las infraestructuras que hay en otras comunidades, de tanto ferroviarias como viarias, y las que tiene Soria. O sea, sí es que hay que ver un mapa de España de trenes y de carreteras, de autovías y autopistas, y por aquí no pasa casi ninguna. O sea, que no lo digo yo, lo dicen los mapas. Si me permites, no quiero comparar, pero si me permites, ¿cuántas inversiones por cabeza, por persona? Es que eso no me sirve a mí. No, a mí sí. Ya, pero, ¿Cuántas inversiones? Es que no podemos pretender que nos den a nosotros a los de Soria lo mismo que en Madrid. O sea, bueno, pues esa es tu opinión. Yo creo que los servicios son servicios, sí, y no se pueden cuantificar en cuanto a personas. Sin lugar a dudas. Porque entonces no tendríamos que tener quizá ni hospital, porque somos tan pocos que nos lo quiten, y eso no puede ser. No es ese. Porque si tú centralizas toda la inversión en los grandes núcleos, de aquí a 50 años solo habrá 5 grandes núcleos en España y el resto será un desierto. Un ejemplo, que después hablaremos de la autovía del Duero, el caudal enorme de tráfico que hay, y ahí está, sin finalizar, de Aranda a Valladolid, inédita. Hay mucho tráfico que justificaría el desarrollo, el despliegue de esa autovía, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero contestar a Ángel que hay un pequeño matiz en los datos que estás dando. Es cierto que ha habido muchos partidos sorianistas a lo largo de la democracia, pero yo creo que es diferente la situación, porque aquí, cuando hablas de todos esos partidos, eran partidos provinciales, y como es Soria ya, pero el ámbito que se maneja ahora no es el mismo. Cuando tú te presentas a unas generales, se está hablando de la España vaciada. ¿Qué estaban intentando conseguir
la España vaciada era conseguir un pequeño grupo de representantes a nivel nacional, cada uno en su ámbito, Teruel existe, Soria ya, en otros territorios, para conseguir un pequeño grupo mixto o en el Parlamento para poder hacer fuerza, que es donde se hacen las leyes y donde se legisla. Entonces, yo creo que no es comparable el presentarse en unas elecciones provinciales a unas elecciones nacionales. Y es que yo creo que no tiene nada que ver. O sea, es cierto que la plataforma, al pasar a ser partido político, es cierto que pierde, porque una vez que la gente ya ve que es un partido, hay gente que será del PSOE, otra del PP, entonces ya no tiene el mismo tirón, pero yo creo que era la solución, o es la solución, para intentar conseguir cosas que otros no reivindican. ¿Qué pasa ahora con estos partidos? Pues que han desaparecido del debate político, porque no hay representación de ninguno. Y lo tenemos en el debate de investidura, que yo he seguido atentamente estos días. ¿Se ha hablado algo de despoblación? No. Después hablaremos y recuperaremos unas declaraciones de Ángel Ceña. Y vamos a avanzar. Una última pregunta para Silvia Largo, viendo el recorrido de la España vaciada. Es cierto que estabais Teruel existe y Soria ya, porque arrastrabais una historia, una trayectoria y una masa, ¿no? Una masa crítica de sorianos, de turolenses, vinculada a esa España vaciada, también formaciones empresariales peleándose por esa fiscalidad diferenciada, acciones de largo recorrido, pero también ha habido muchas formaciones, partidos que se han subido, ¿no? Se han sumado pues desde Zamora, también reivindicando, desde Jaén, en Burgos también. Creo que esas formaciones se las veía tal vez con menos fondo, ¿no? Con menos recorrido. A vosotros al final os habéis quedado fuera, todas esas formaciones con menos respaldo popular. Es que es muy difícil, o sea, si Soria ya y Teruel existe, que llevamos más de 20 años en la lucha en las calles, no hemos conseguido convencer, por así decir, que la opción nuestra era la mejor para nuestros territorios, los pueblos, bueno, las ciudades nuevas que tienen plataformas nuevas, pues con muy poco recorrido, pues es muy complicado que consigan un representante. Ángel, rápidamente, sí, que nos vamos a la investidura. Sí, yo creo que llevas razón en lo que has planteado, ¿no? De que es un tema totalmente distinto de ser unas elecciones municipales, como se presentaran todos estos partidos que yo he dicho, a ser unas elecciones generales. Pero es que yo estoy convencido de que la política con mayúscula, empieza en los municipios. Y para mí, el error que ha cometido Soria ya es no presentar listas en las candidaturas de las municipales. Porque cuando se dice que queremos transformar la provincia, primero tenemos que empezar a transformar nuestros municipios. Y desde los municipios podemos conseguir la Diputación. Y la Diputación ya tiene poder para poder transformar los municipios. Ya tiene poder para poder afincar la población. Y si tienes ese respaldo municipal de la Diputación, es mucho más fácil el conseguir votos en unas elecciones generales. Pero permíteme que te diga, hay mucha gente con la que he hablado, porque la política la siento y la vivo, hay mucha gente que ha hablado donde han dicho, bueno, pero ¿qué pasa? Que en Soria ya solo hay uno. Porque claro, se presenta uno que es procurador en las Cortes de Castilla y León y también el candidato número 1 a las elecciones, a las Cortes Generales. Tú mismo has dicho antes que tú ibas de número 3 al Senado, siendo la presidenta del partido. Lo lógico es que si Ángel Ceña quiere ser el candidato o lo propone la Asamblea para ser el candidato a las Cortes Generales, lo que tú has hecho, que tiene premio moral por lo menos, de dimitir, que hubiese dimitido de procurador para ir a las Cortes Generales. Y tú habrías ido tal como teníais pensado a la Junta de Castilla y León. O sea, anticiparse, ¿no? ¿Se llegó a despedir de las Cortes Ángel Ceña, como se ha venido diciendo? ¿A despedir en qué sentido? A decir, bueno, ya no nos volvemos a ver, ya estoy buscando love en Madrid. Sí, para mí fue un error, pero bueno, sí, creo que dijo algo así. Algo así de hasta siempre. Yo no sabía eso, compañeros. Que no sabía esas carrillas. Es que en el debate siempre aprendes algo, Juan Pablo? Sí, sí. Permíteme, que si no, no me voy tranquilo. 2 minutos, 1 minuto menos. A Goyo lo conocí cuando yo tenía 23 años. Hemos estado luchando toda la vida. Yo en el Partido Socialista, él a través de la plataforma Soria ya, toda la vida desde un movimiento que se llamaba la OAD,
Y sí que quiero, en su nombre, decir que no os habéis portado bien con las personas mayores que estuvieron en la plataforma y que crearon la plataforma y que pusieron dinero de su bolsillo en la plataforma Soria Ya. Bueno, que queremos que vuelva Te has Silvia, quedado a gusto, que queremos que vuelva yo- Silvia Largo, ¿no? Ya lo explicaba Podemos preguntarle a anteriormente, Goyo Sanz si se siente cómodo o no en la plataforma, que es uno de los que lleva desde el principio prácticamente. Yo quiero Bueno, al contestar final eran diferentes posturas, ¿no? Claro. Juan Pablo? sobre dos cosas que ha dicho Ángel, que es que me llama la atención. Una, hablas del tema de que si no se presenta Soria Ya a las municipales, que fue un error. Hay gente que es verdad que lo piensa. Yo pienso que estratégicamente puede ser un error porque pierdes el foco mediático, pero por lo demás nada. O sea, porque si de verdad piensas hacer políticas nacionales y buscar donde tienes que centrar, es donde te tienes que centrar. Pero sí que es cierto que estratégicamente, de cara a los medios, durante ese tiempo has desaparecido. ¿Qué pasa? Que luego, cuando se convocan tan rápido unas generales como se han convocado, no te da tiempo a volver a estar en el foco mediático y volver al candelero para que tus candidatos estén otra vez en la pomada, digámoslo así. Eso por un lado. Y luego la otra, que me gusta, la elección de candidatos. El tema de la elección de candidatos sí que es cierto que puede ser que la gente diga que podría haber otras personas que eran idóneas para eso, pero al final yo creo que todos los partidos, y me imagino que Soria Ya también, corrígeme si me equivoco, tendrán sus estatutos y tendrán sus formas de elección. Y ya está. Siempre hemos hablado en la política en general que los grandes partidos no son claros a la hora de elegir los candidatos. El Partido Popular, que sí va a dedazos. El otro que hace primarias, pero de aquellas maneras. Igual, y eso es un pensamiento mío, igual Soria Ya tendría que haberse buscado un sistema que hubiera sido diferenciado de los demás partidos para que se viera un pequeño cambio respecto a los otros. Que no estoy diciendo que sea malo el que tienen, pero esa es la única pega que yo encuentro al tema de los candidatos. Pero por lo demás, lo del tema de las municipales, yo creo que es un problema de estrategia de comunicación, no de que si no me presento no me van a votar, porque aquí la gente, y lo sabes tú mejor que nadie, Ángel, tiene muy claro a las generales, pues yo voto al Partido Popular, o yo voto a Soria Ya, y al final yo creo que está muy definido ideológicamente. Silvia, una preguntita para terminar. Enlazando con lo que dice Juan Pablo. ¿Tú crees que si Soria Ya hubiese tenido el alcalde de Almazán, o el del Burgo, el de los Rábanos, el de Ituero, esos alcaldes no habrían potenciado también la candidatura para las elecciones generales? Pues no te lo puedo decir, pero lo que yo creo es que yo no quería ahondar más porque el debate debe continuar con la actualidad, pero sí que quería definir lo de las municipales. Y a la vista está, no queríamos sillones, porque si hubiéramos querido muchos sillones hubiéramos ido a muchos municipios. Y no queríamos tener en la Diputación 4 o 5 diputados provinciales, pues bueno, bien, pero ¿qué cambia? ¿Hubieran dado a Soria más dinero por estar Soria Ya en la Diputación? No. Por lo tanto, sería solamente una manera gestión del dinero de distinta manera. Pero no hubiera sido diferente, no hubiéramos tenido más recursos por estar Soria Ya en la Diputación. Solo quería aclarar yo creo eso. que ha quedado también Bien, claro, sí, ya está. ha quedado claro también durante la entrevista, y además Sí, está diciendo Silvia Largo, que soy expresidenta, ya, dejadme un poco, dejadme un poco Hoy es el primer día y no en pasa paz, nada. ¿no? Seguimos adelante, la actualidad que nos mantiene ocupados es esa sesión de investidura fallida, como lo será, bueno, si nada cambia también mañana, la de Núñez Feijóo. Hemos vivido 2 jornadas intensas, hoy también día de reacciones, de otras declaraciones fuera del hemiciclo. Vamos a comenzar con Núñez Feijóo y esas declaraciones tan llamativas que hacía en su locución en la primera jornada de la sesión de investidura. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Bien, pues estas declaraciones, Ángel Martín Vizcaíno,
tengo la opción, tengo los votos, pero... Eso es como muchas de las mentiras que dijo en el Congreso. Es una más. Porque sabe perfectamente, él sabía perfectamente que eso que estaba diciendo era mentira por una razón. El PNV, que era con el que contaba, que más posibilidades podía tener, le había dicho por activa y por pasiva que con vos no va ni a misa. Podía haber cogido y haber pactado con el PNV, pero el PNV habría dicho sí, pero los 33 fuera. Con lo cual, eso que dice es una falsedad. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, habiendo oído a los parlamentarios que forman y conforman el Congreso. Y al revés, igual también, vos no quisiera ir. Silvia, ¿qué te pareció en la sesión de investidura, lo que hemos visto? Falta la jornada de mañana, estas declaraciones de Núñez Feijóo. Al final él, yo creo que intuía o sabía que iba a perder, pero bueno, ir a una investidura también te da la opción de hablar mucho y que se te oiga la gente. Entonces, yo creo que su táctica ha podido ser: voy a una investidura, hablo de mi programa, de mi papel, si hay unas elecciones porque no, el Partido Socialista no consigue los votos suficientes, pues habré estado en el candelero. Juan Pablo. Yo otra vez discrepo con Ángel, parece que estamos aquí. Es lógico que discrepemos. Yo creo que no tiene por qué ser con PNV. Yo creo que el sesgo ideológico de ciertos partidos independentistas no son precisamente de izquierdas. Y como sabes, o sea, PNV no es precisamente de izquierdas y Junts no es precisamente de izquierdas. Si Feijóo hubiera hablado con Junts y le hubiera dado lo que querían, seguramente estaríamos hablando de que ese señor sería presidente del gobierno. O sea, que tú crees que Puigdemont pactaría con vos. Si le da lo que quiere Puigdemont, estoy convencido de que ha hablado con los dos. O sea, y que va al mejor postor, les da exactamente igual. Pero por otro lado, vos tampoco otra cosa es la postura que coja vos en ese tema. Pero yo estoy convencido que por el sesgo ideológico que tienen ciertos partidos independentistas, de hecho, cuando se habla de la mayoría progresista, yo lo de la mayoría progresista es una cosa que me hace gracia, porque no todos los partidos son progresistas en esta mayoría que va a conseguir, se supone, Pedro Sánchez cuando sea candidato, si es que lo es, si no consigue la investidura Feijóo. Yo por eso tengo ciertas dudas, y para mí los debates que se escucharon en el Congreso a mí me resultaron muy aclaradores. O sea, a mí que esto ya lo hemos hablado en Petit Comité, cuando hablan de pérdida de tiempo, que esto es una pérdida de tiempo, que esto se podía haber evitado, a mí me parece una falta de respeto total hacia el proceso de la Constitución que marca los tiempos del rey de marcar un candidato, de los procesos de la Constitución que hemos votado todos los españoles de cara a que se elija un presidente del gobierno y se vote en la Cámara. Entonces, no me gusta que los partidos, en este caso de la oposición, me da igual que hubiera sido el Partido Popular el que estuviera en la oposición, digan que es una pérdida de tiempo. Como no me gusta que se hable de transfugismo ideológico y se usen palabras muy alegremente. Se desvirtúa al final, ¿no? Pero esto coincide con lo que nos contaba anteriormente en la entrevista que manteníamos con Silvia Largo, que a veces la ideología se deja un tanto de lado por otros intereses, en este caso, en el caso de Soria ya, buscando los intereses de Soria, y como apuntaba Juan Pablo Martínez, ahí vemos también cómo partidos del mismo espectro ideológico se alinean con otras posturas más progresistas, en el caso de Junts o PNV, ¿no? Sí, al final Junts y el PNV todos sabemos que son más de derechas y sin embargo en la anterior legislatura pues votaron a favor de Pedro Sánchez, que es de izquierdas y de Unidas Podemos. Al final ellos la importancia de tener representación provincial o que realmente defienda tus intereses es que van a luchar por lo que es bueno para tu tierra, y en este caso pues el PNV pues de toda la vida he sabido que es un territorio que recibe mucha financiación, y Cataluña pues igual. Al final ellos toda la vida han formado parte de esas investiduras, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, anteriormente la desaparecida Convergencia y Unión, etcétera, para conseguir cosas para su tierra. Por eso yo ahondaba tanto en la importancia de que Soria, si hubiera tenido un representante que hubiera sido Soria ya, pues hubiera apostado fehacientemente por los intereses de esta provincia. ¿Le ha cundido esta legislatura? ¿Teruel existe?
Pues yo creo que ha conseguido cosas, pero no ha sabido venderlas suficientemente. Vamos con el golpe de efecto de Pedro Sánchez, que apostó por Óscar Puente. Voy a utilizar un turno muy breve, porque no voy a participar en el Club de la Comedia. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Bien, pues ¿qué os pareció este golpe de efecto? Que no hablase Pedro Sánchez, algo destacado y resaltado, puesto en valor desde algunos ámbitos, pero muy criticado también desde otros. Pues, un hombre, clásico como Ángel Martín Vizcaíno, que le parece que el presidente del Gobierno en funciones, que va a ser candidato a la presidencia del Gobierno y posiblemente prorrogue su estancia en Moncloa, no hable. Pues son coincidencias. Yo estaba en mi casa con mi mujer cuando iba a empezar el debate y le dije a mi mujer, si yo estuviese en el pellejo de Pedro Sánchez, yo no hablaría. Le dejaría la palabra a un portavoz del partido. Hombre, pues ¿por qué? Pues porque después de estar toda la campaña electoral diciéndome el perro Sánchez, tengo que derogar el sanchismo, que te vote chapote, filoetarra, después de estar insultándome toda una campaña electoral, ¿cómo voy a entrar al debate con una persona que también después de todo aquello de la campaña electoral, en el propio discurso de investidura, que era el discurso de investidura, no era una moción de censura, también empieza a meterse únicamente con el gobierno como una moción de censura? El que iba a la investidura era él. Entonces, Pedro Sánchez no podía decirle, como presidente del gobierno, no podía decirle a Feijóo en el Congreso lo que le dijo Óscar Puente. A nivel institucional, el presidente no puede decir lo que le dijo. Pero comparto lo que le dijo Óscar Puente. O sea, a Feijóo lo puso delante de su espejo. Cuando le dijo, que dice, de ganador a ganador, ¿por qué usted tiene que gobernar por ser la lista más votada? Y a mí, usted y vos me ha quitado el ayuntamiento de Valladolid. Yo, en el puesto de Pedro Sánchez, habría hecho lo mismo que ha hecho él. Silvia Largo, ¿qué te parece ese golpe de efecto? Estoy de acuerdo con él, creo que fue una buena estrategia del Partido Socialista. Es verdad que políticamente correcto hubiera sido que le respondiera a Pedro Sánchez, pero creo que también lo hubiera desgastado mucho y eligieron a Óscar Puente pues porque es lo que dice. A él le han quitado de la alcaldía siendo el más votado, pero es que, como dice la Constitución, el que más votos recibe no es el que gana, sino que el que más apoyos, ¿no? Y esto es aquí y en todos los municipios, en las comunidades autónomas, etc. Y es verdad que el Partido Popular, hay veces que dice, te ofrezco el que gobierne siempre la lista más votada. Pero es que el Partido Socialista le dijo, ya, pero en todos los municipios ahora que me has quitado a mí las alcaldías, dámelas. Y eso no lo quería. No, es que esos ya están. Al final, yo en política creo que lo que tú quieres para ti, lo quieras para los demás. Y si tiene que gobernar la lista más votada, debería de pasar, como en Francia, por ejemplo, que hay una segunda vuelta entre los dos partidos más votados y el que gobierna es el que gana. Pero habría que modificar la Constitución. Sí, me refiero. Pero si ellos quieren que gobierne la lista más votada, pues sería de esa manera. De esta otra, el que consiga más apoyos. Así es. Juan Pablo Martínez, ¿qué te pareció? Lo de la lista más votada es un brindis al sol de todos los partidos. Me da igual del Partido Popular que del PSOE. Porque cuando uno le interesa lo dice y cuando le interesa lo dice el otro. Lo de que Pedro Sánchez no estuviera en el debate, estratégicamente para él es bueno, como ha dicho Silvia, pero a mí como ciudadano me ha hurtado de que el presidente del gobierno defienda en el debate de investidura su posición como presidente del Partido Socialista, que es el partido mayoritario que está en el gobierno. Entonces yo quiero escucharle a él como presidente del gobierno, en funciones. Vas a tener tiempo. Bueno, en funciones, pero estábamos en una sesión de investidura que es un acto democrático muy importante que estaban todos exponiendo sus posturas. A mí me parece un desprecio de cara a la ciudadanía, a todos los ciudadanos y a la institución. Estratégicamente, bien, como partido, como política, le habrán dicho a sus asesores, tú quieto aquí y que salga otro. Que la opción de Óscar Puente no me parece la más adecuada que sea él, pero bueno... Y salió torbellino Óscar Puente, al final consiguen poner sobre la mesa a Óscar Puente,
que supongo que a él también le gusta pues, esas dosis de protagonismo, Bueno, pero- y también le gusta, se prodiga por Twitter, en redes sociales. Yo como y parlamentario no demás. es de los que más me gusta. Bueno, con el propósito que se buscaba tal vez, ¿no? Claro. Pero el propósito es ese elefante que hay en la habitación, que se va a hablar de él, que es la amnistía, casi quedó inédito, ¿no? Esa cuestión. Bueno, yo creo que sí que se habló bastante de... Pero Sánchez no tuvo que afrontarlo. Bueno, por supuesto ni- que Sánchez no tuvo que hablar de la amnistía. Ni con la misma contundencia, ni decir cosas que dentro de un mes tenga que Porque decirse. supongo que también luego en las contrarréplicas de Feijóo, que él tenía pensadas para Pedro Sánchez, pues sería también ahondar en esa amnistía. Sí que es cierto, más que en su propia investidura. Pero claro, ya con eso se rompió el guión. Y yo creo que, en líneas generales, su opinión personal, Núñez Feijóo no ha estado nada mal en la puesta en escena, se la ha visto mejor que incluso durante la campaña y demás, tal vez en algunas cuestiones de fondo, pero sí que quedó, cuando vio salir a Óscar Puente, y también con esa contundencia de Óscar Puente, un tanto ahí trastocado. Se quedó descolocado. Si me permites, es que me molesta cuando se dice que fue un desprestigio para los ciudadanos el que Pedro Sánchez no interviniese. No, Para no, mí- yo digo que a mí no, me ha hurtado de escuchar al, Pero me al has presidente. dicho que fue un desprestigio Sí, sí, sí. porque no intervino. Sí, Y sí. ahora pregunto, cuando don Mariano Rajoy dejó un bolso en su banco y se fue, Pues igual o peor. no, aquí, no, Eso fue peor. no, es que esto no era el debate de investidura normal, era una moción de censura, lo que habíamos estado oyendo era una moción de censura que había hecho el señor Feijóo porque tú recordarás muy bien que tienes buena memoria y además te gusta la política, recordarás muy bien que el día de las elecciones, cuando salen al balcón de Génova, Feijóo, el hombre, tenía una cara prácticamente demacrada, una señora que pero estaba de rojo. pero son Y la caras- gente, vamos a ver. déjame terminar, y la gente que estaba abajo, los militantes del partido que estaban abajo, Ayuso, Ayuso, Ayuso. Feijóo ha hecho un debate para los suyos, para consolidarse como líder del Partido Popular, porque le están pisando los talones. Y el debate que ha hecho, yo lo leí todo el debate y todas las intervenciones, el debate que hacía era para los suyos, no para intentar conseguir el voto de algún otro partido para que le votase. ¿Por qué no? Sí, Porque estoy, lo único que hizo estoy fue totalmente de insultarnos. acuerdo. Si es que yo creo que el debate de Feijóo tenía que haber andado un poco más en lo que quería hacer como presidente del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso también. O sea, si es que no hemos hablado de ese tema, pero yo también estoy de acuerdo que Feijóo tenía que haber andado un poquito Pero bueno, más, porque es cierto yo, por que ejemplo... llevamos 2-3 semanas desde el encargo del rey hablando de la siguiente Ya, pero pantalla, a que mí, es la amnistía. a mí ¿no? me falta Claro, ese es el tema. que hubieran hablado un poquito más de economía. Ahí no se habló nada de economía. ¿Oísteis hablar algo de economía? Muy El poquito. salario mínimo. Muy poquito, muy poquito. Yo no escuché políticas Silvia, para ir económicas. cerrando este bloque, que vamos a escuchar a Ángel Ceña, ¿qué te pareció la puesta en escena de Feijóo, el debate? en Sí, como ya he líneas comentado generales? antes, bueno, el debate, como siempre, ahora me parece un debate bronco, en el que no se ponen sobre la mesa los problemas, sino cada uno hace un poco un speech de lo que a él le interesa. A mí me gustaría que en política se hablara más de los problemas de la ciudadanía y de la gente, y el otro día pues no se vio más bronca, como siempre, en el Congreso. Y un golpe de efecto que fue Óscar Puente, y yo creo que en la jornada vespertina, incluso al día siguiente, bueno, las intervenciones fueron moderadas, cada uno enrocado en su postura, que eran inamovibles, nadie esperaba otra cosa, pero se A mí lo que- manejaron bien, ¿no? A mí ellos se manejaron, yo creo que estuvo bastante bien el debate, y sí me gusta hacer una observación. Cuando Feijóo intervino, no le interrumpió nadie, absolutamente nadie. Cuando intervino el portavoz del Partido Socialista, yo me preguntaba, ¿qué educación les estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué educación les estamos dando a nuestros niños cuando en el Parlamento, donde reside la soberanía del pueblo español, se empieza a gritar cobarde, cobarde, cobarde? Vamos a seguir adelante. Sí que interrumpían a Feijóo los aplausos de su Los propio aplausos de partido, su partido, pero nadie le interrumpió. Que yo lo estuve escuchando también, y parte por la radio, por Onda Cero
lo estuve escuchando y casi resultaba hasta molesto tanto aplauso. Sí. Dije a los míos, aprended. A ver si me llevo yo algún aplauso de vez en cuando. Vamos a escuchar a Ángel Ceña. Hablábamos anteriormente de que el debate territorial, la despoblación, había quedado en un segundo plano. Vamos a escuchar al procurador de Soria Ya, que se refería, valoraba esta sesión de investidura. Volvemos otra vez al rancio debate territorial que beneficia siempre a los mismos, a los catalanes y vascos. Ha sacado el debate de la despoblación del debate de la arena política. ¿Por qué? Porque ya no está Teruel existe, ya no es necesario para una investidura o para votar los presupuestos. Bien, por las palabras de Ángel Ceña, diciendo eso, pues que el tema de la España vaciada, la lucha contra la despoblación, pues no se puso sobre la mesa. Y además vamos a escuchar también en relación a este asunto a Núñez Feijóo, que sí que mencionó a Castilla y León y a lo rural. Que los habitantes de Castilla y León tengan la certeza de que habrá una estrategia para apoyar más y mejor el medio rural, hacer más atractiva la vida en el rural, con una política de impuestos cero en estos entornos. Un plan de choque de atención primaria que permita convocar un MIR extraordinario para médicos de familia y primar a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural. Silvia Largo, ¿qué te pareció la no presencia de los problemas de la España vaciada, la no presencia de esa ordenación territorial? Pues me parece un error, porque al final se centra el debate siempre en las grandes urbes y en las necesidades básicamente de las grandes ciudades, y se deja de un lado los territorios despoblados como nosotros. Pero claro, como ya ha dicho Ángel, ahora no está Teruel existe, no estamos nosotros, pues ¿quién va a luchar mucho por lo rural y por la despoblación? Pues poco, porque recuerdo que el presidente en funciones, que hay un ministerio del reto demográfico dotado con mucho dinero, pero que ejecutado ha sido muy poco. La España vaciada, la despoblación fuera del Congreso, ¿no? Sí, es lo que hemos dicho al principio. Al final desaparecen los Teruel existe, Soria Ya no consigue representación, otros UPL tampoco consigue procurador, hay otros territorios que al final quedan relegados a no estar y por lo tanto a no presionar y a no tener un voto que puede ser importante y decisivo en las votaciones, y más según está el ambiente político en el Congreso. Leía por ahí en Twitter, estos, en relación a los políticos, ya se han bajado del tractor. Vivimos en España en un estado de las autonomías, afortunadamente, aunque haya partidos como vos que quieren cargárselas, que por eso cuando tú decías antes que Feijóo sí que podía gobernar, podía haber llegado a gobernar con estos, dime tú a mí, con vos que quiere quitarse las autonomías, a ver cómo va a pactar el PNV o Junts o quién. Entonces no podía, ¿no? Entonces digo que afortunadamente las comunidades autónomas gestionan prácticamente todos los recursos para la despoblación, para la agricultura, para la sanidad, para la educación. Y ahora me pregunto, 30 y tantos años lleva gobernando el Partido Popular en esta provincia y en esta comunidad autónoma. Y resulta que ahora el señor Feijóo se acuerda de que Castilla y León vamos a hacer no sé qué. Bueno, pues oiga, que es que llevan 30 y tantos años gobernándonos. Y aquí la despoblación, desde esos 30 y tantos años, cada vez ha ido descendiendo. La demagogia no me sirve, o sea, ni por parte de unos ni de otros. O sea, yo la demagogia y el populismo lo rechazo. O sea, que no vengamos aquí a vender la burra. Vamos a la siguiente cuestión. Tú que eres un histórico del Partido Socialista, se ha hablado mucho de la amnistía, hemos dicho, más que incluso de la investidura de Núñez Feijóo. Se ha hablado del escenario próximo que va a ocurrir a partir de mañana, cuando nos resulte elegido Núñez Feijóo. Y han tenido mucho protagonismo pues, la expulsión del partido de Nicolás Redondo, la comparecencia de Felipe González con el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, esas palabras en contra de la amnistía. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido muy como mal. felipista Sí, no, yo era convencido. Era felipista. Sí, era felipista. Ya no. No, yo fundé el Partido Socialista en Almazán en 1977. O sea, tengo el carnet del Partido Socialista desde 1977, que han llovido años. Y yo era de la línea de Felipe. Había otros militantes aquí en Soria que eran de la línea de Alfonso, del Guerra. Y ahí pues, teníamos nuestros debates y teníamos nuestros pequeños problemas. Como digo, yo estuve de secretario general del partido. Desde que yo me fui y dimití por causa de compañeros, yo fui por compañeros, nunca de mi boca salió ni una sola palabra desprestigiando al partido, ni a los dirigentes que estaban en todos los momentos. Nunca. Y es más, me sorprendió mucho lo de Alfonso Guerra, de que hablase así, cuando Alfonso Guerra, precisamente, cuando era el vicesecretario general del partido, había una frase que decía, el que se mueva no sale en la foto. Y era verdad. O sea, Alfonso Guerra controlaba el partido de una manera férrea y se podía debatir y se podía decir cada uno la opinión que tenía, pero dentro de los órganos del partido, no en los medios de comunicación, dentro de los órganos del partido. Bueno, pero yo creo que la situación no es la misma. No, espera. Porque es que me hace gracia a mí cuando Felipe, el otro día, ya lleva tiempo. Yo hace poco escribí en mi página de Facebook dando las gracias cuando el PSOE saca los votos que saca en estas generales, di las gracias a todos los que le habían votado al PSOE, di las gracias a Zapatero y di las gracias a Pedro Sánchez y dije, no puedo dar las gracias a dos compañeros del partido, caso de que sigan estando, como son Felipe González y Alfonso Guerra. Porque cuando se dice que cambiar de opinión, vamos a ver, yo cuando era secretario general me tocó defender el no a la OTAN, que fue la peor campaña que hice en mi vida, la peor que me tocó defender. De pasar de OTAN no a tener que decir de OTAN de entrada sí, que fue un cambio radical en un tema como ese, cuando todo el mundo de la izquierda decía que la OTAN no, y Felipe González acertó y con muy buen tino como gobernante dijo, cambio mi posición y someto a referéndum la votación de la OTAN. Para mí, aquello fue, vamos... Volviendo al presente, ¿qué te ha parecido esta comparecencia de Felipe González, que no es nueva por otra parte, de Alfonso Guerra, que sí que era novedad, porque iba además con un libro debajo del brazo? Sí. Ya te digo, Siempre viene bien acompañarlo, además de un poco de ruido, ¿no? Que es que lo que no por las ventas. Si ellos piensan algo de la amnistía, que yo no voy a entrar en este tema, porque hasta que no se debata en el Parlamento, yo no voy a entrar porque no sé de qué va. O sea, no sé si va a ser amnistía, va a ser indultos, ¿qué va a ser? O sea, no lo sé. Entonces yo no voy a entrar en ese tema de la amnistía, lo único que puedo decir es que con quien más indultos ha habido fue con Aznar. Aznar indultó a 5.000 y pico personas. Yo creo que se habla de una amnistía general. Sí, bueno, yo ya te digo que no voy a entrar porque no lo conozco. No, yo según hablan los partidos independentistas, sí, según hablan. Se habla de que quieren una amnistía general. Y refiriéndome a Felipe y Alfonso, me parece muy mal. ¿Hubieras expulsado, sido partidario, a Felipe. sido partidario de expulsar a Nicolás Redondo, otro histórico? Sí. Vamos a ver, los estatutos del partido dicen claramente, que no se puede hacer campaña a favor de otro partido. Y eso es la expulsión inmediata. Nicolás Redondo hizo, igual que el Leguina, hicieron campaña con Ayuso. Entonces, ¿cómo vas a mantener dentro del partido a uno que haga campaña para otro? Pero bueno, si es que eso es de locos. Alguno está ahí rozando el larguero, ¿eh? Pues vale. Sí, los hay. Silvia, ¿cómo ves estas declaraciones de estos históricos? Nosotros que somos jóvenes, conocemos la trayectoria porque seguimos la política, obviamente. Las declaraciones de Felipe González, de Alfonso Guerra, ¿las llegas a comprender? Pues yo veo que están en su línea, ¿no? O sea, últimamente discrepan bastante de la directiva que hay en el Partido Socialista. Entonces ellos pues siguen su ideología y yo creo que no es mucho la que hay ahora dentro del Partido Socialista. No, ideología sí hay.
Perdón, No, la que ellos discrepan de la que hay ahora. No te De la línea. Yo creo- de la yo- línea. la línea, la ideología es la misma. Yo lo que creo que el Partido Socialista ha cambiado su forma de ver España desde el año 78 a ahora. Eso es lo que ha pasado. Y yo lo que echo de menos, no solo en el Partido Socialista, en el Partido Popular y todo, yo echo de menos en el sistema que tengan libertad de voto los parlamentarios cuando van al Congreso, como sucede en Inglaterra. Bueno, supuestamente la Constitución Sí, ahí lo pone. pero la Lo que pasa es que luego tienen disciplina. la realidad no es así, no es así, y pasan cosas como las que vemos. Al final los partidos intentan atrapar a sus afiliados de tal manera que no se mueva nadie. Bueno, ayer ya se equivocó uno. No sé si eso entra dentro del ámbito de la libertad o de la Y torpeza, casi se lo cuelgan. De Teruel, por cierto. ¿no? De Teruel. Fíjate. Pocos y encima se equivocan. Bueno, ya le pasó a Alberto Casero con la reforma laboral que se aprobó gracias a un voto del partido. No sabemos si fue error o no, pero no se dará siempre la duda. Bueno, cosas que pasan. Vamos a rescatar unas declaraciones de Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, refiriéndose también a esta postura de Felipe González y de Alfonso Guerra. Un respeto y admiración a una generación que consiguió integrar en la democracia a los que se la habían cargado en el año 1936. Esa generación que supo incluso aprobar indultos a golpistas como el general Armada, para precisamente generar esa convivencia. Yo lo que me gustaría trasladarles, desde el absoluto respeto, reconocimiento y admiración, insisto, a todo el que pueda pensar lo contrario, que ahora nos toca a otra generación asumir los retos que nos corresponden. Ángel Martín Vizcaíno, tú has ido lejos, pero además Carlos Martínez se ha ido también, Se ha ido, sí, más también. lejos. Sí, no, bueno, es que mira, la historia es la historia. Entonces, cuando dices que no es el partido el mismo que en el 78, sin lugar a dudas. O sea, que no va a ser el mismo partido. O sea, la sociedad evoluciona y los partidos, si no evolucionan, malo. O sea, tienen que evolucionar de acuerdo a los tiempos. Recordarás también la evolución que hubo con el señor Aznar. Cuando ahora dicen que no sé qué tal, y el señor Aznar en el 98 decía que sería condescendiente y generoso con los etarras, con el movimiento vasco de liberación, que decía entonces. O sea, ahora resulta que eso de la amnistía, que ya digo que no voy a entrar, no se puede hacer, porque eso rompe España. Y aquello no rompía España. O sea, con unos que habían hecho, permíteme, el Partido Popular, cuando se habla tanto de Constitución, el Partido Popular, la mitad de sus diputados votó en contra, Alianza Popular, mejor dicho, no el Partido Popular, Alianza Popular, votó en contra de la Constitución, la mitad de los diputados, y 3 más se abstuvieron. Votó en contra de la ley de amnistía. El Partido Popular ha estado siempre en contra de los avances, siempre. Afortunadamente, si en aquellos años, cuando se dice ahora por parte de Feijóo, el régimen del 78, en el régimen del 78, afortunadamente, que se hizo la ley de amnistía y se amnistió a aquellos que habían matado, a aquellos que habían torturado, a aquellos que habían estado en el régimen anterior ocupando puestos y maltratando a muchas personas, y se indultó a aquellos. ¿Para qué? Para solucionar un problema que si no, no se hubiese solucionado. Y gracias a aquella amnistía, España vivimos hoy como vivimos. ¿En Cataluña tenemos un problema o no? Si en Cataluña tenemos un problema, habrá que darle solución a ese problema. Pienso yo, vamos. ¿Le has oído tú al candidato a la presidencia del gobierno, señor Feijóo, hablar algo en el debate de investidura de Cataluña? Y hace poco, hace 4 días, dice, tenemos que darle un encaje constitucional a Cataluña. Pero al día siguiente no, por la tarde ya tuvo que rectificar. Si queremos solucionar problemas, tendremos que dialogar, ser tolerantes, hablar. Y aquello que decía el señor Aznar, ser generosos. ¿A ti no te han gustado las declaraciones de Carlos Martínez? No, para nada. Me parece que la comparación que está haciendo es incomparable. O sea, salimos de un régimen
no tenemos constitución, no tenemos absolutamente nada y había que hacer algo. O sea, ahora lo que estamos haciendo que no rompe España, como dicen algunos, no rompe España, lo de la amnistía general, lo que hace es diferenciar españoles de primera y de segunda. Lo que hace es que si hace esa amnistía general, quiere decir que hay gente que puede hacer lo que sea, se puede ir de España, puede cometer delitos y no pasa absolutamente nada. Y eso es malo para España y para los españoles, porque entonces hay gente que puede hacer lo que quiera. Yo como español siento eso, no, con independencia quien sea el partido que lo haga, que sea el Partido Popular, que sea el Partido Socialista, me da igual. O sea, Carlos Martínez se resbala planteando lo que hizo con el general Mola. ¿Pero qué me está contando usted, señor Carlos Martínez? O sea, no me puedes poner ese ejemplo de cuando terminó cuando el golpe de Estado con esto. O sea, no me puedes poner ese ejemplo que fueron indultos. El general Mola fueron indultos, no fue una amnistía general como se quiere hacer ahora de lo que pasó en Cataluña. O sea, cuando hay condenas en firme y todo, que es cierto que el general Mola también tenía condena en firme, pero eran indultos individualizados, no una amnistía general. Para mí es un error de bulto de Carlos Martínez. Ya hablaremos de la amnistía si finalmente el rey encarga una investidura a Pedro Sánchez, como supongo que será así. Traía una para Silvia que le va a gustar y además a mí me gusta, pero tampoco me gusta mucho, no me gusta mucho. Vamos a recuperar unas declaraciones de la ministra de Transportes del pasado mes de marzo en relación al tramo de la A11 que discurre entre Langa y Aranda del Duero. Una autovía, la A11, que es otra prioridad para este Gobierno, que tiene que jugar un papel muy importante a la hora de dotar de comunicaciones a los territorios más afectados por la despoblación. Y puedo anunciarles que estamos trabajando para aprobar pronto su proyecto de construcción y para licitar las obras de este tramo Langa-Aranda en verano. Bien, pues ya estamos en otoño, creo, ¿no? Sí. Ya hemos superado. Pues... Y luego, después de hacer esas declaraciones en marzo, creo que vino aquí a una visita a una cuestión del ferrocarril y también reiteró también la misma intención de licitar ese tramo durante el verano. Se ha superado el verano y aquí, pues, concernidos, porque yo recorro ese tramo y me siento un poco mal salirme ya superado San Esteban de Gormaz para luego llegar hasta Aranda, pues bueno, a ver si lo licitan ya, ¿no, Silvia? Pues a ver, ¿qué te voy a decir? Salvo por el gasto que hay electoral, es que estaría genial que todos los años hubiera elecciones, porque han pasado por aquí ministros en el último año, que es que no me quiero, o sea, no puedo ni contarlos con una mano. Todos venían a prometer el brindis al sol de todo. El centro de fotografía, inminente, retraso. El centro de procesador de datos, inminente, retraso. La autovía, eso sí que es que ya a mí me parece insultante y de verdad te lo digo y me cabrea hacia los sorianos. Y me cabrea que el Partido Socialista encima diga que recibimos, como ha dicho nuestro compañero, que recibimos mucho por habitante. Es que es una vergüenza que lleve 20 años una autovía tan importante como es la A11 que conecta Portugal con Europa, con Francia, sin acabar, peligrosa, y que es que encima cada vez se creen que, bueno, no sé, se creen que somos un poco tontos, y yo por lo menos no me lo creo. Cuando dijo ese anuncio sabía que era tema electoral. Estaba en las elecciones municipales cerca, ¿no? Porque vino en marzo, y las elecciones municipales estaban cerca. Y luego las generales iban a ser en noviembre, diciembre. Por eso hacen esos anuncios. Ellos saben que no lo van a cumplir. Ángel Martín de Vizcaíno, rápido que si no igual Sí, nos la van haciendo. Todo esto son actuaciones, todas estas hojas son actuaciones del gobierno socialista en la provincia de Soria. Perfecto. Te las puedo leer todas. No, cuando dices del Centro Nacional de Fotografía, que no sé qué, cuando dices... Bueno, yo solo digo que el Centro de Fotografía nos ha puesto, no ha venido ni una máquina ni nada ha cambiado. Sigue siendo un Banco de España antiguo. Perdona que te lo diga, pero se nota que no has estado en la administración ejecutando la administración. O sea, no has estado ni de concejal, ni de alcalde, ni... Tú no sabes lo que es la administración para gestionar hasta qué puedes licitar. Sí, es perfecto. 20 años para hacer una autovía. Sí, la autovía. Cuando en Andalucía, esta empezaron en Madrid... En el 2008 empezaron esta. Estamos hablando ahora... No, este tramo, sí, yo me hablo de la... En el 2008. A lo que voy.
la ministra se compromete, y yo no salgo en defensa de la ministra, o sea, yo te digo, se compromete a que se sale a licitación las obras antes de finalizar el verano. Se compromete, no sé si fue en marzo o algo así, y en junio se convocan las elecciones. El gobierno está en funciones. Puede sacar. Y el verano ha terminado hace 2 días. O sea que resulta que por 2 días de retraso estamos aquí debatiendo. No te preocupes, en diciembre hablaremos del tema y seguro que no está. Ángel, que no es por 2 días de retraso. Mira, yo conozco no una estás persona en entendiendo Almazán lo que que dice, queremos yo empecé hace 25 años a trabajar y hablábamos de la autovía del Duero. Me quedan 5 años para jubilarme y todavía no se ha acabado. O sea, entonces no es cuestión de un verano, es cuestión de que llevamos 25 o 30 años a vueltas con la autovía del Duero. Y es una realidad. O sea, me traéis cosas del Partido Socialista. ¿Cómo no van a hacer cosas del Partido Socialista si ha estado gobernando el gobierno de España muchísimos años? No, te estoy hablando de los últimos del Pedro Sánchez. Pero que es normal. Si es que bueno, es lo que tiene que pasar. Que no se ha hecho nada. Pero no. Y cuando gobierna el Partido Popular hará cosas. Por supuesto que harán. Pero tienen un debe con la provincia de Soria y es innegable. O sea, es que innegable. digas que no, a mí me ofende. De verdad, no sé a vosotros, es innegable. Lo que pasa es que hay cuestiones que han dado prioridades a otras cosas. A ti, Silvia, te ofende cuando se dice eso. Pero a mí lo que me ofende es que se diga que no se ha hecho nada. Porque es mentira. Porque yo no digo que no se hace nada. Digo que es que con más... Soria siempre hay retrasos. No sé qué os parece. Vamos a ver, mira, ¿sabes la autovía? Mira, yo fui procurador en las Cortes de Castilla y León cuando no se cobraba. En el año 1987. Únicamente cobrábamos la dieta, el desplazamiento, el coche. También. Ahora también mis compañeros. Solo cobran dietas. Bueno, no sé, yo cobraba nada más lo del gasto del coche. Bueno, ahora cobran un poco más. Pero... Bueno, y la carretera, eso sí que era una carretera insufrible. Desde entonces se lleva hablando, fíjate si hace años, de la autovía del Duero. Pero con la iglesia hemos topado. Y en este caso no con la iglesia, sino con las viñas. Y con los vinateros. Ya. Y con Vega Sicilia. Y con el monasterio de Retuerta. Bueno, eso es una parte de Aranda a Valladolid, claro, ¿no? Pero aquí claro. también ha ido de Soria a Aranda Sí. en otro grado de ejecución, obviamente, porque salta a la vista y los usuarios lo sabemos, pero bueno, que también se podía avanzar un poco más rápido, ¿no? Sin lugar a dudas. Siempre se puede avanzar más. Siempre. Por los usuarios, en todo. piensen al menos en los pero ¿verdad? Es que yo no acepto cuando el negativismo no lo acepto. O sea, eso de decir es que aquí no se hace nada, aquí no es más. ¿Cuántos años estuvieron para hacer el túnel del Piqueras? Pues no lo recuerdo. ¿50? No lo recuerdo. ¿50? Igual. Desde que dijeron que lo iban a hacer hasta que lo hicieron, 50 dice Ángel Martínez que no han pasado solo 2 días desde el verano y ya estamos... Claro, y es así. Que hay una cosa que se llama... pero es que siempre hay retrasos, y hay no una lo cosa digo que se yo, llama lo dice la hemeroteca. Alarma, hay una cosa que se llama alarma en el calendario del ordenador y lo pones. Sí, no, vamos. Cuando acaba el verano y esta promesa y te salta pero que y escribes algo. El gestionar en la administración, yo cuando entré a la alcaldía de Almazán, yo me desesperaba. Porque fíjate, te voy a contar una anécdota tan simple como que cuando entramos al ayuntamiento hacía falta arreglar o comprar una máquina de segar la hierba para los jardines, pero una máquina de estas que... Y fui a comprarla y me dice el secretario, no puedes comprarla. ¿Cómo que no puedo comprarla? No, eso no está presupuestado. Eso no puedes comprar esa máquina. Y una máquina que valdría entonces, pues, 1.000 pesetas, 2.000 pesetas, 3.000 pesetas... No lo pude comprar. O sea, para que veas cómo es la administración. Se puede hacer una modificación presupuestaria. Sí, claro, hay que hacer una modificación de créditos. Pero la cuestión hazte la modificación de créditos, publica... Sí, la cuestión es que ese argumento, que sí, que la administración a veces es lenta, lenta, eso está pero claro. luego ves otros territorios y dices, ahí no es tan lenta. Ahí no está lenta. ¿No? Los Todos plazos... viajamos y vemos carreteras y vemos cosas. Bueno, que quiero acabar además con un buen sabor de boca y nuestras felicitaciones a Gormaz, Premio Provincial de Turismo, un lugar donde merece la pena, ¿no, Silvia, dejarse caer? La verdad que sí. Yo voy a ser crítica otra vez, va a ser mi primer día, pero soy muy crítica con los partidos políticos. Creo que en Soria no se la vende bien y tenemos un patrimonio alucinante. Yo tengo amigos de Zaragoza, de Barcelona, etcétera, y la gente no conoce las bondades de esta tierra, que son muchas, y a mí me da una pena porque es que tenemos castillos, tenemos
preciosos, o sea, tenemos preciosos castillos, tenemos la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos, tenemos Calatañazor, 1000 cosas. Y yo creo que se debería desde la Diputación, y yo hago un llamamiento a que de verdad un grueso muy importante de la partida presupuestaria que tiene la Diputación de Soria se haga en favor del turismo, y que Soria, para mí, debería de ser uno de sus principales motores fuera el turismo, y estamos a la cola de pernoctaciones de ciudades de España, y debería de ser todo lo contrario. Tenemos tantas cosas que visitar que debería hacerse un esfuerzo enorme por potenciar el turismo de Soria, que es alucinante y precioso. Pues toda la razón, y las felicitaciones a Gormaz. Por cierto, no veo Almazán, aquí en la lista. Almazán no salió, no la han elegido nunca. No, premio provincial de turismo. Serán del PP. Que para que veas que no discrepamos en todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Es que de verdad, es os lo digo. vergonzoso una provincia como la que tenemos, que yo digo la bella desconocida. No seáis tan negativos, hombre. Es vergonzoso el que no se potencie turísticamente como hay que potenciarla. Y no es potenciarla con 4 panfletos aquí, 4 folletos allá. No. Tanto en la comunidad autónoma como la Diputación Provincial de Soria tenían que hacer un especial esfuerzo presupuestario yo creo que para sí que se dice. vender Soria a nivel nacional. Hay otras provincias por ahí que están vendiéndolo en televisión. ¿Por qué Soria no se vende en televisión? Yo no sé cómo, pero debería de ponerse... A ver, Diputación Provincial y Castilla y León llevan a Soria a Fitur, a Intur, o sea... Pero no es suficiente, porque... Yo creo que como has dicho, Diputación Provincial tiene turismo que cada vez más se fomenta todos estos temas. De hecho, el Gormaz ahora ha tenido el premio, sí que se ve mucho más por todos los sitios, la micología, hay muchas cuestiones que yo creo que sí que se están favoreciendo. Lo que pasa es que eso en 4 días no se hace. Eso yo está, no digo que lo vayan clarísimo. a hacer en 4 días, pero Silvia Largo cree que Soria tiene un potencial increíble y que deberíamos de apostar por supuesto. todo, no todo, pero parte al turismo. Sin lugar a dudas. El turismo genera empleo, genera... Vuelvo a decir lo mismo. Economía. O sea, el problema del turismo no se vende por sí solo. Eso de que el buen paño en el arca se vende, eso ya se acabó. Hay que salir. Y para salir no me sirve eso de decir hemos ido a Fitur. En Fitur van los profesionales. Pero es que hay que venderlo para que venga aquí no solamente los profesionales, sino que vengan todo el mundo. Y eso vendido en una buena campaña televisiva, que hoy, queramos o no queramos, es el medio que lo ve todo el mundo, y donde puedes vender las bonanzas y las bondades que tiene Soria, sería lo ideal, una buena campaña publicitaria en televisión, pero a nivel nacional. Carteles en Soria, en Madrid, en las bocas del metro, no sé qué, no sé cuánto. O sea, buscar, que para eso hay estrategas, para eso hay técnicos gente, que gestionan. Pero teniendo lo que tenemos, la micología que decíamos, el río Duero, los parajes, Machado, Béquer... Eso... Bien, pues felicidades a Gormaz. En cuanto a las campañas televisivas, pues cuenten con nosotros y les hacemos una buena oferta para las 6 de Navarra, las 7 de La Rioja, Castilla y León Televisión para el conjunto de la comunidad. Y no sé si se me olvida algún medio donde podamos ofrecerles, ya que también estamos aquí. Muchas felicidades, por supuesto, a Gormaz. Sobre eso no hay discusión, ¿no? Sobre Gormaz. Sobre eso no hay discusión, y con felicito también califal a Gormaz y a sus vecinos, los cuales conozco desde hace muchos años. A Gormaz y a sus gentes, sobre eso no hay discusión. Entonces, no hay discusión. Pues nos vamos a es despedir más, precisamente. Pienso que se lo había merecido muchos años antes. Bien, pues nos vamos a ese matiz, no está mal tampoco, también merecido, pero también lo merecerían los anteriores, ¿no? Bueno, a los que felicitamos. Hay un listado largo, Berlanga, Garray, Medinaceli, Duruelo, cada uno con su encanto, cada rincón de la provincia pues merece ser premiado y visitado. Lo vamos a dejar aquí con esas imágenes, además de Gormaz. Silvia Largo, muchísimas gracias, ¿has estado cómoda? Sí, muy bien, gracias. No nos da para formar un partido, pero tenemos también llegada y seguidores al otro lado de las cámaras. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por invitarme. Juan Manuel Martínez, amigo, muchas gracias. Encantado. Ángel Martín Vizcaíno, ¿has estado cómodo? Yo comodísimo, como siempre. Muchísimas gracias, esperamos veros más a menudo. Nosotros lo dejamos, volvemos el próximo jueves, no sabemos con qué todavía, aquí en el debate de la 8 Soria. Sean felices.